Vemos, hermanos, que en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino a través de la historia, y no me voy tan lejos, a veces hasta familiares o amigos, pueden ser incrédulos hacia el Evangelio de Cristo y ponen cosas completamente irracionales. Versículo 22, miren lo que dice la Biblia. Dice el texto, porque los judíos, ¿qué piden, hermano? El pueblo judío, ¿qué pide? Señal. Pero no solamente el pueblo judío. ¿Y los griegos qué buscan? Entonces vemos aquí una carta que el apóstol Pablo manda a esta iglesia y dice, sí, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Si hubiéramos o si le pudiéramos hablar ahorita a un judío el evangelio, hermanos, él podría decirnos, yo no puedo creer en él porque yo quiero ver una señal. ¿Qué demanda el judío? Señal. ¿Qué demanda el griego? Sabiduría. Si yo le diera el evangelio a un griego, ellos argumentarían de una manera distinta al judío. Ellos dirían, yo no puedo, necesito un sistema más filosófico, algo que esté lleno de sabiduría. Y sin embargo, hermanos, ambas peticiones fueron cumplidas en Cristo. Versículo 23, miren lo que dice el texto. Dice la Biblia, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, hermanos. Para los judíos, ciertamente, ¿qué es, hermanos? Tú le hablas de Cristo, Cristo, hermanos, nuestra doctrina es muy sencilla. Cristo murió por mis pecados, hermanos. En eso podemos encerrar nuestra doctrina. Sé que hay muchas doctrinas, pero puede cerrarse en Cristo murió por mí, hermanos. Pero no un judío. Tú le dices a un judío, Cristo murió por ti, y te dice, pero es que como si es Dios, vino como cordero, ¿cómo pudo morir en una cruz si es Dios? Un judío demanda señal. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente eso es tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué es, hermanos? Locura. Algo que para ti y para mí es el abecedario. Cristo murió para salvarnos, hermano. Un judío dice, no, necesito más señales. Y un griego dice, necesito algo con más sabiduría. Hermanos, ciertamente todos creen en Jesús. Aún un judío cree en Jesús. Un griego cree en Jesús. Pero la pregunta es, ¿y quién es Jesús para ti? Es innegable que Jesucristo vino a esta tierra, hermanos. La Biblia dice que si los hombres callaran, las mismas piedras hablarían, y los mismos montes donde él predicó están a la fecha, diciendo que la Biblia es veraz y que Jesús verdaderamente vino a esta tierra, hermanos. Simplemente que hay dos teorías. ¿Quién es Jesús? Si tú hablas con un judío y le dices que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, te van a decir, sí, creo que Jesús vino, pero fue un impostor. Solamente hay dos teorías tocante a Cristo, o fue un impostor o fue verdaderamente el Hijo de Dios. Tú y yo sabemos la respuesta. Y la vamos a ver en la Biblia esta noche y va a ser una bendición el estudio, hermanos. Versículo 24 dice la Biblia. Entonces, ¿qué demanda un judío, hermanos? ¿Qué demanda un griego? Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, número uno, ¿qué es Cristo? Poder de Dios. No solamente Cristo es poder de Dios, sino es que sabiduría. Quien quiera poder y quien quiera sabiduría, lo tiene Cristo, hermanos. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Regresamos a algo básico. Entonces, hay personas que piden señales, hermanos, y Dios lo hizo en Jesús. Los milagros que Él hizo en su ministerio terrenal certificó que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, hermanos. Los milagros que Jesús hizo eran suficientes para el más exigente judío. Así es que no querían señal, porque la señal la tuvieron, hermanos. Tuvieron a Jesús. Si el pueblo judío hubiera querido, habrían encontrado muchas razones para creer en Cristo siendo el Mesías. Pero el griego es distinto. El griego pide sabiduría. Dame un mensaje más, convénceme más. Si verdaderamente estudiaran más la vida de Cristo, sabrían que Jesús es el más grande de cualquier persona intelectual, hermanos. La sabiduría de Cristo sobrepasa largamente la mente más pensante de este mundo.
Aún el más sabio se ahoga en descubrir la sabiduría de Jesús que sobrepasa todo entendimiento. Jesús es la sabiduría de Dios, hermanos. Ahora, ojo, no tenemos un evangelio hueco, hermanos. Es un evangelio que puede estudiarse de una manera correcta, pero es un evangelio inmenso. Es un evangelio profundo que sobrepasa una mente finita, hermanos. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Aquellos que pidan poder o sabiduría, estudiemos esta noche si Jesús las tiene. Veamos la persona de Jesús, hermanos. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, hermanos. Solamente estudiémoslo cuando vino en su piel judía, como hombre. Hermanos, si empezamos tan solo por su nacimiento. Hermanos, nadie nació como Jesús. Nadie nació como Jesús, hermanos. ¿Tú naciste de una virgen, hermano? Miren lo que dice Mateo 1:18. Tan solo su nacimiento es un milagro, hermanos. Mateo 1:18 dice la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que fue concebido ¿de quién, hermanos? Nadie en la historia de este mundo antes o después de Cristo ha nacido a través de una virgen. Su simple nacimiento certifica que no era un hombre común, hermanos. Jesús es el Hijo de Dios. Veamos Isaías 7:14. Años antes de que él tomara un cuerpo, porque él ya estaba vivo, hermanos. Pero antes de que tomara un cuerpo, a mí me impresiona que ya estaba escrito, dice la Biblia: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nadie en la historia de este mundo nació como Jesús, que él prueba ser distinto a todo humano, hermanos. Su nacimiento contiene suficiente poder para que el incrédulo pueda creer que Jesús es en verdad el Hijo de Dios, hermanos. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hermanos. Este era en el principio con Dios, y luego fíjense lo que dice: todas las cosas, ¿por quién, hermanos? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él creó todas las cosas. Hay gente que demanda poder. Hermanos, ¿Jesús no tiene poder? ¿Quién hizo este mundo? Hermanos, le sobra poder. Pero el griego dice: no, yo necesito algo más elaborado. Yo necesito creer en la evolución. ¿No sabes que se necesita más fe para creer en la evolución? Que venimos del mono, que he visto unos cuantos y digo, puede que este sea el eslabón perdido, y entonces me convierto. Pero el griego demanda: dame algo más estudiado, entre comillas. No porque una escuela de prestigio lo enseñe significa que es veraz, hermano. No importa si alguien más lo enseña y así profesa ser un ganador de un premio Nobel. Si él cree en eso, hermanos, y la Biblia no lo dice, yo sigo creyendo en la Biblia. No creemos en la evolución, creemos en la creación de Dios, hermanos. No creemos en una gran explosión, hermanos. La explosión no crea, destruye. Explota tu casa a ver si se hacen dos. No, pues explote mejor la suya. Hermanos, ¿no es absurdo que alguien enseñe detrás de las escuelas que una explosión hizo el mundo? Supongamos que tienen razón. ¿Y quién hizo antes de la explosión lo que estaba? Aún si creyeran en su teoría, los lleva Dios, hermanos. Jesús es la sabiduría y el poder de Dios. Quien demande poder hay de sobra. Quien demande sabiduría hay de sobra, hermanos. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15 dice la Biblia: Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible,
¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesús es la imagen del Dios invisible. Y después dice, el primogénito de toda, ¿qué dice? Primogénito, primero. ¿Quién era antes del mundo? Jesús. ¿Pero qué no nació en el año cero? No. Encarnó y tomó forma humana en el año cero. Pero Jesús siempre ha sido, es y será, hermanos. Él es el primogénito de toda creación. El primero. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia, en el principio. ¿Y cuál fue el principio, pastor? Pues el principio, hermanos. Antes de este mundo hubo un principio. Antes de este mundo algo fue. Y no fue algo, fue alguien. Dios, ojo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hermanos. Aquí está presente Dios Padre. En el principio creó Dios. Versículo 2. Dice la Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y él, no solo estaba Dios Padre, también estaba el Espíritu Santo, hermanos. Versículo 2. Antes de la creación del mundo ya estaba el Espíritu Santo, hermanos. Versículo 26. Verso 26 dice la Biblia. Entonces dijo Dios, ¿qué palabra sigue ahí? Plural, no dice haré. Hagamos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hermanos. Ahora, es una herejía decir, y yo escuché a alguien decir, que primero era Dios Padre, y Dios Padre se convirtió en Dios Hijo, y Dios Hijo se convirtió en Dios Espíritu Santo, y daban un ejemplo, hermanos, como un niño puede ser padre y luego puede ser abuelo. Es una herejía. Siempre ha sido Dios Padre, siempre ha sido Dios Hijo, y siempre ha sido Espíritu Santo, hermanos. Daré un ejemplo muy pobre, pero entendible. Si tú tomas un huevo, tiene cascarón, tiene clara y tiene una yema, y los tres son uno. Sé que es un ejemplo muy pobre, pero podemos entender la Trinidad. Los tres son uno, hermanos. Amén. Los pilares de la tierra fueron ubicados, hermanos, en los eternos cimientos hasta que Él quiera, por la omnipotente diestra de Cristo, hermanos. Él es el poder de Dios. Las cortinas de los cielos fueron colgadas por los anillos de las estrellas que Él mismo creó. Me encanta lo que dice Génesis 1:16, que dice, y puso también las estrellas. Así como tú dices, y le puse salsa roja a mis tacos. ¿Sabes que nos cuesta más trabajo a nosotros ponerle salsa a nuestros tacos que a Cristo hacer todas las estrellas? Jesús es el poder de Dios, hermanos. No solo lo creó, regresamos a Colosenses 1:15. Ya es un milagro que Dios haya creado el mundo, pero dice la Biblia, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, Jesús, el primogénito de toda creación, 16. Porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas en Él, hermano. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17 después dice, y Él es antes de ¿qué? De todas las cosas, hermanos. Jesús es antes de todas las cosas. Aquellas iglesias, hermanos, que ya ni siquiera dicen Jesús, Yeshua. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Y dentro de una iglesia bautista? Es Jesús y es nuestro Salvador y es el poder de Dios, hermanos. Antes de todas las cosas. Y ojo, hermanos, esto es muy importante, dice la Biblia, y todas las cosas en Él, una cosa es crear algo, hermanos. Y una cosa, para mi gusto, mucho más complicada es mantenerla. Una cosa es que tengas un carro, pero manténlo 40 años, hermano. Este mundo no se ha mantenido 40 años, hermanos, aproximadamente unos 4,000. Más o menos, no voy a entrar en si alguien cree que 5, hermanos. Estoy en contra de miles de años, hermanos, obviamente. Pero Él no solo lo creó, hermano, lo mantiene. ¿No es la madre naturaleza? Es la poderosa mano de Dios, hermanos. Ahora, cuando Jesús vino al mundo, tomó forma de hombre. Nació en un pesebre. Toda la deidad
en un pesebre. Guarda esta frase en tu corazón, hermano. Solo piensa, lo inmortal se hizo mortal, hermanos. Otra vez alguien me dijo, pero qué impresionante que vino al pesebre. Le dije, dejé el pesebre, se hizo mortal, siendo Dios. Lo infinito se hizo humano. Y cuando uno se pregunta por qué, aquel himno número 6 de nuestro himnario, oh gloria a su nombre, fue por mí, hermanos. Pero en su cuerpo hizo muchas señales, hermanos. Tal vez para el pueblo judío, acreditando que él en verdad era el Hijo de Dios. Piensa en sus milagros mientras estaba en su cuerpo físico. Él dio pruebas abundantes de su poder y su deidad, hermanos. ¿Recuerdan aquella historia cuando los discípulos estaban en el medio de la tormenta? Que le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y Cristo se paró y dijo, calla, enmudece. Y aquel viento furioso se sujetó a su creador y se hizo una grande bonanza, hermanos. Las olas se aquietaban al sonido de su voz. La misma naturaleza, la tormenta, el viento, la tempestad, el agua, dieron pruebas suficientes del poder de Jesús, hermanos. Jesús, número 1, es el poder de Dios. Al pasar por las aguas, las convertía sólidas como el mármol, hermano. Claro que no era otro hombre, era y es el Hijo de Dios, hermanos. La tempestad tan fuerte se hacía dócil a su voz, obedeciendo a su conquistador. Pero no solo la naturaleza nos muestra el gran poder y sabiduría de Dios. ¿Recuerdan aquella historia que había un hombre cojo? Que Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Y después empezó a saltar, hermanos. Un hombre no puede hacer eso. Tenía que ser Dios en la carne, hermanos. El sordo recobró el oído. El mudo empezó a cantar. Los muertos volvieron a la vida. Pruebas suficientes de que Jesús es el poder de Dios, hermanos. La voz de Jesús estremeció las sombras del Hades. Hermanos, desató la muerte cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Y tuvo que decir Lázaro, porque si decía bien fuera, se hubieran levantado todos, hermano. Tuvo que ser muy específico. Hey, Lázaro. No necesitamos mencionar todos los milagros de Cristo, hermanos. Cada día cuando vas a la Biblia puedes aprender cientos de ellos. Y para cerrar con broche de oro su ministerio terrenal, Jesús da su vida y fue puesto en una tumba, hermanos. Sin embargo, aquella tumba no podía sostener toda la deidad de Dios, una cueva. Y para cerrar su ministerio terrenal, se levantó venciendo a la misma muerte, que prueba ser que Jesús es Dios, hermanos. Jesús no es un buen profeta, Jesús no es un buen maestro, como dicen los testigos en Jehová. Jesús es Dios. Verdaderamente es el Hijo de Dios, hermanos. ¿Qué más señal que esta quieren? Te mandan señal, hay de sobra en Dios, a través de Jesús. Vayamos a Efesios 1:19, hermanos. Efesios 1:19 dice la Biblia. Efesios 1:19 dice la Biblia. ¿Y cuál fíjense qué palabra, hermanos, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Qué más poder que él mismo se haya resucitado? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y en ese lugar aboga por ti, por mí. No te emociones mucho, hermanos. Yo he rogado por ti para que tu fe no desmaye, dice un texto. Versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Jesús es Dios y Jesús es el poder de Dios, hermanos. Hermano, paso a paso en su vida humana proclamaba que Jesús es el poder de Dios y tenía toda la potestad sobre él, hermanos.
Número uno, Jesús es el poder de Dios. Número dos, Jesús es la sabiduría de Dios. No solo es poder, también es sabiduría, hermanos. El griego demanda sabiduría. Tan solo la creación de este mundo prueba que hay un gran artista. Tan solo la creación, los cielos cuentan, los cielos te platican que hay un gran Dios, hermanos. Pero desde pequeño, miren lo que dice Lucas 2:41. Lucas 2:41, ¿está bien si acabamos 10:30, hermanos? Sí, cómo no, hermano. La verdad es que no voy ni a la mitad, hermanos. Tal vez a la mitad, sí. Lucas 2:41 dice la Biblia: iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo, ¿cuántos años tenía Jesús? Jesús tenía 12 años, hermanos. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿se quedó quién, hermanos? Se quedó ahí en Jerusalén, hermanos, sin que lo supiera José y María. Y pensando que estaba de entre la compañía, anduvieron camino de un día. Ahora, hermanos, digo, yo entiendo que se te pierda el hijo 10 minutos, ¿verdad? Pero un día, hermano, un día de camino, y dijeron, oye, como que alguien falta, ¿no? Ah, pues Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén, hermanos. Ahorita vamos a ver qué estaba haciendo. Y entre comillas, cuida a tu hijo, hermano. Y le buscaban entre los parientes, ¿verdad? Se quedó contigo. Mandó un WhatsApp, dice ahí el griego, hermanos. Y los conocidos, siguiente texto, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Obviamente no había carro, hermanos, caminaban o tomaban un burro, hermanos, pero eran distancias grandes. Y dice la Biblia, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, hermanos, sentado en medio de los doctores de la ley. A veces se predica mucho en contra de los doctores de la ley, y sí, muchas veces fue algo muy malo en la Biblia, pero era gente muy respetada de ese tiempo. Eran las mentes pensantes, podemos llamarle, los doctores de la ley. Y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían, ¿se qué? De su... Jesús no solo es el poder, también es la sabiduría de Dios, hermanos. Gente dice, es que ese mensaje es muy sencillo. No, lo hueco es tu cabeza. Este mensaje está lleno de sabiduría, hermanos. Jesús es la sabiduría de Dios. Y todos los que oían se maravillaban. ¿Cuántos años tenía Jesús, hermanos? ¿No, tú te maravillas de un niño de 12? No completa tantas cosas que digamos, hermano. Y Jesús se puso con los doctores de la ley. Se puso con los fariseos, con los saduceos, con los líderes religiosos, con las mentes pensantes. Y Jesús los acabó a todos, hermanos. Y se maravillaban diciendo, qué inteligencia y qué respuestas da un niño de 12 años. Es que no era un niño de 12 años, es el Hijo de Dios, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabías que tengo que estar ganando almas? De nada, Dios les bendiga, hermanos. 50. Dice la Biblia, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Qué texto, hermanos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Y Jesús crecía en qué? ¿Qué texto, hermanos? ¿Es posible que el sabio sea más sabio, hermanos? Yo diría es que él ya es sabio. Jesús no tiene fin, hermanos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solo en esta ocasión, hermanos, cuando creció fue más grande. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 23. Eran las mentes pensantes de este tiempo, hermanos, personas respetadas. Y dice la Biblia, cuando vino al templo, los principales, ¿quiénes? Y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, fíjense, le empezaron a cuestionar a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Ahora él bien pudo haber dicho, mi papá.
Dios, hermanos. Pero fíjense con qué sabiduría respondía a las mentes pensantes de aquel tiempo. Respondiendo Jesús les dijo, yo también te voy a hacerte una pregunta. Si me la contestas, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Ahora, yo no creo que solamente estaban los líderes religiosos y Jesús. Yo creo que por aquí había una bolita, que a la gente casi ni le gusta el chisme, ¿verdad, hermanos? La gente no ha cambiado a través del tiempo, hermanos, eran iguales, hermanos, no tenían Facebook. Eran iguales, hermanos. Líderes de la ley, hermanos, fariseos, saduceos, herodianos, Jesús solo, con la mano de su padre, y un grupito por ahí escuchando, ¿quién ganará? ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Vamos, qué pregunta les hizo aquel día. ¿Por qué? Y dice la Biblia. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que el del cielo, nos va a decir, entonces, ¿por qué no te bautizaste? Bueno, el mensaje de Juan el Bautista no fue muy amigable, hermanos. Ahí está en Mateo 3, cuando les dijo, generación de víboras, todos vosotros resistís al Espíritu Santo. Ese mensaje fue predicado a los fariseos, hermano. Y entonces les dice, ¿el bautismo de Jesús fue de los hombres o del cielo? Y decían, ¿qué respondo? Si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no creíste. Versículo 26. Y si decimos de los hombres, pues tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan el Bautista por profeta. Hermanos, qué sabio era Jesús. No solo tiene poder, es la sabiduría de Dios, hermanos. Y dice la Biblia, versículo 27. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dice, pues tampoco yo os digo. Hermanos, Jesús es la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Y cómo nos hace falta sabiduría? ¿Necesitas sabiduría? Acércate a Jesús, hermano. Jesús es la sabiduría de Dios. Sobrepasa las mentes brillantes de este tiempo y cualquier otro tiempo, hermanos. ¿Y qué tal aquella vez que les dijo, yo soy? Probablemente fue el discurso que causó más revuelto en el ministerio terrenal de Jesús. Vayamos a Juan 8:47. Qué rápido se ve el tiempo, hermanos. Juan 8:47, lo voy a leer rápido, hermanos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes? ¿Qué le decían, hermano? ¿No te imaginas lo que le decían las personas a Jesús? ¿Tienes demonio? Siguiente texto. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, pues antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Voy a leer hasta el 59. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Les estaba diciendo, tú buscas gloria y mi Padre te va a juzgar. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermanos, era un revuelto para ellos. ¿Cómo que no van a ver muerte? Entonces los judíos les dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, nuestro padre Abraham murió. Y los profetas, ¿y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? La respuesta es sí, hermanos. Jesús es mayor que padre Abraham. Es mayor que este mundo, hermanos. Jesús es Dios. Y los profetas que murieron, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a decir que eres más grande que Abraham? Para un judío no hay nadie como Abraham, hermanos. Y yo creo que por eso no hay tumba, porque si tuvieran una tumba son tan idólatras, que yo no sé qué hubieran hecho con ese cuerpo. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Los desafió, hermanos. Pero vosotros no le conoces, mas yo le conozco. Si dijere que le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestros padres, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, pero tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo me dices que ya viste a Abraham? Los sabios. Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, ¿qué les dijo?
Voló sus cabezas aquel de Jesús, hermano. Tú eres más grande que nuestro padre Abraham. Claro que soy más. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy antes que Abraham fuese, hermanos. No, el resultado no fue muy bueno. Siguiente texto dice la Biblia: y tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. Jesús es el poder y sabiduría de Dios, hermanos. Todos los reinos de la tierra están en sus manos. Qué bendición que no dependemos de Morena, de nada, ni del PRI ni del PAN. No te espantes, hermano. Dependemos de Dios, hermano. Ya perdí a la mitad, hermanos. No se preocupen, hermanos. ¿Sabes qué nos queda hacer con Cristo? Solo una cosa: doblar nuestra rodilla. Él es hijo de Dios, hermanos. ¿Sabes qué hicieron los magos del Oriente? Yo no sé por qué les llaman 3 reyes magos, hermano. Me gusta mucho la traducción en inglés porque dice the wise men, sabios del Oriente. Algunos lo han traducido a astrólogos porque al final del día siguieron una estrella. Pero me gusta la traducción sabios del Oriente. Llegaron con los mejores regalos. ¿Y qué hicieron al ver a Jesús? Hermano, o sea, nuestra respuesta a Jesús es: me arrodillo. Por eso venimos al altar, por eso nos arrodillamos, porque reconocemos que no es un niño, es Dios encarnado, hermanos. Y se acercan las fechas que lo celebramos, y no celebramos el día, hermano, no sabemos si exactamente fue ese día. Lo que celebramos es que Él vino, que Él murió y resucitó por nosotros, hermanos. Él es digno de ser coronado. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero, no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de Él. Su eterno poder, su deidad, Él es la magnífica sabiduría de Dios, hermanos. Por eso le cantamos antes de venir a su palabra. Por eso después del mensaje le seguimos cantando: Jesús es el poder y sabiduría de Dios, hermanos. ¿Qué pide el judío? Señales. ¿Hay señales? De sobra, hermanos. ¿Qué pide el griego? ¿Cristo no es sabio? ¿El evangelio no es sabio? Ahora, hermano, ¿tú pides señal? Alguien me dijo: no sentí el movimiento del Espíritu, me voy a ir a otra iglesia. No, le dije: la puerta está muy abierta. En este lugar, hermano, magnificamos a Cristo. Ningún milagro, ningún lenguas, hermano, magnificamos a Cristo. ¿Por qué? Mira, 1 Corintios 1:18. Dice la Biblia, voy a leer hasta el 22, que es donde empezamos: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios la palabra de la cruz, hermanos. Siguiente. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. 23, fíjense, hermanos. Pero nosotros, dice: ¿hablamos en lenguas? No, nosotros predicamos a Cristo crucificado, hermano. Bíblico, hermanos. Para los judíos será tropezadero y para los gentiles locura, hermanos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Vayamos a Mateo 12:38, brevemente digo esto. Mateo 12:38 dice la Biblia: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti. Señor, si haces esto en mi vida, entonces sí creo en ti. No, yo creo en ti aunque no hagas nada. Ya hiciste suficiente dando tu vida en la cruz por mí. Maestro, deseamos ver de ti señal. Versículo 39, mira lo que dice, hermanos. Y él respondió y les dijo: la generación, ¿qué dice? Mala y adúltera, ¿qué demanda, hermanos? No, demanda señal.
¿Su palabra no te es suficiente? ¿Cristo no es Dios? Existen iglesias que exaltan más las señales o milagros que el mismo evangelio. ¿Sabes cómo le llama a Dios? Generación mala, hermanos. Si estamos en una iglesia bautista fundamental independiente, ¿verdad, hermano? No, por un momento pensé que estaba en una iglesia pentecostés, hermano. En este lugar exaltamos a Cristo. Nada más. Nada más. Primera de Corintios 1:23 dice la Biblia: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropiezo, para los gentiles es locura. Y si estás convencido deberías predicarlo, hermanos. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. El dedo pequeño, lo más débil de Dios, es más fuerte que los hombres, hermanos. El evangelio es el poder de Dios. Romanos 1:16, ahora sí termino con este texto. Dice la Biblia: porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es el evangelio, hermanos? El evangelio predicado es el poder de Dios, hermanos. ¿Sabes por qué el evangelio se ha expandido, hermanos? El evangelio no llegó primero a América. El evangelio se predicó en Israel, en Turquía y un poco en Grecia. Ahí se predicó el evangelio. Y de ahí, con hombres sin letras y del vulgo, el evangelio llegó hasta América, hermanos. ¿Por qué el evangelio llegó a América? Porque el evangelio es el poder de Dios, hermanos. Y si era el poder de Dios, sigue siendo el poder de Dios, hermanos. El mensaje será atacado, el mensaje será predicado falsamente. Y ahí es cuando entra el texto que dice que algunos predican a Cristo por contienda, por vanagloria. Y ahora entiendo ese texto, hermanos. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Pero a pesar de todo, el evangelio jamás puede ser frenado porque es el poder de Dios, hermanos. No es la hojita que lees el sábado mientras tú das un texto. Es el poder de Dios, hermanos. Unos ponen más alto cualquier cosa. No, hermanos, el evangelio siempre debe estar por encima de todo porque el evangelio es Cristo, hermanos. Puedo darte muchos puntos por qué el evangelio va a crecer, hermanos. Pastor, ¿por qué usted cree que el evangelio es el poder de Dios? Porque el evangelio, sin tantos textos, hermano, cambió mi vida. Te puedo dar un bosquejo de 2 horas, hermano. Pero yo creo que Jesús es la sabiduría y el poder de Dios. Y el evangelio es el poder de Dios porque me cambió a mí. ¿Sabes por qué tú debes de creer en el evangelio, hermano? Porque te cambió a ti. Algunos podrían tener una historia, hermanos, de antes de Cristo. Pero fue el glorioso evangelio, hermanos. El poder de Dios que cambió tu vida, hermanos. Y es por eso que ahora estamos sentados en una iglesia y por su gracia, con sana doctrina, porque ya iglesias hay muchas, hermano. Una iglesia bíblica, hermanos. No queremos un grupo. Queremos una iglesia, hermanos, y una iglesia cristocéntrica, hermanos. Y cuando es cristocéntrica, Dios se va a asomar del cielo y dice: aquella iglesia de las plazas me gusta. Vamos a bendecirlos un poquito más. Vamos a darles un terrenito un poquito más grande y vamos a ponerles un auditorio grande, hermanos, sabiendo que no lo es importante. Lo importante es el evangelio. Pero cuando es predicado fielmente, Dios honra y Dios bendice, hermanos. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Crees que el evangelio es el poder de Dios, hermano? Vamos a ponernos de pie. ¿Pudieras predicarlo este sábado? Se calmó el palenque, hermanos. Mientras el piano comienza a tocar, vamos a pasar un tiempo en oración, hermanos. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Pero si el piano comienza a tocar, hermanos, ¿necesitas poder? ¿Necesitas sabiduría? Bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche.